bienvenidas, bienvenidos. Ahora Zoom hace que aparezca una vocecita de una mujer que dice, esta reunión está siendo grabada. Como para que uno sepa. Bien. Sí. Todo queda registrado en el panóptico. Exacto, sí. Bueno, en este caso no, utilizado con una humanidad propia de este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, son las 15:01, si les parece esperamos un par de minutitos más solamente para ver si se suman los participantes. De todos modos, se está haciendo la grabación precisamente para ponerla después en el canal de YouTube de la UNIPE, de modo que quien no lo haya, quien no haya participado presencialmente, valga la... ¿Cómo le dice? Hay una periodista que habla de estas palabras que decimos ahora en la pandemia, por ejemplo, escuela presencial y cosas por el estilo, que antes no hacía falta aclarar que la escuela era presencial, la llama retrónimos. Un retrónimo sería algo así como una palabra que se transforma a sí mismo porque su sentido cambió de acuerdo al contexto, ¿no? Teléfono de línea sería un retrónimo también. Antes no hacía falta aclarar que era de línea. Bueno, porque era el único teléfono que había. Ahora la presencia se ha convertido en un retrónimo extraño. Pero bueno, dicho esto, si fuera locutor de radio, diría el clima, el estado del tránsito o algo por el estilo, simplemente para hacer tiempo. Si les parece, damos por cierto el horario de comienzo. Mi nombre es Daniel Brailovsky, les doy la bienvenida a este espacio, le agradezco muchísimo a Verónica Silva y a Carla Lanza, dos de las profesoras que dictan la asignatura de perspectivas críticas sobre el aprendizaje y la formación en la licenciatura en educación inicial, acá en la UNIPE, que nos han ofrecido este espacio para abrir una conversación acerca de algunas discusiones en torno al acto de aprender, al acto de educarse en el mundo escolar y en relación a la primera infancia. A Vero la conozco desde hace mucho tiempo y más que leer el currículum de cada una, lo que puedo decir es que ambas están profundamente involucradas con los temas de los que van a hablar, porque las atraviesan, porque las apasionan, porque los estudian y los enseñan, y eso es todo lo que hace falta decir en relación a la cuestión. Entonces nada, simplemente no vine para hablar, sino para escuchar, así que les damos la palabra y decimos que vamos a tener una actividad que durará aproximadamente 1 hora, no más de eso, ¿no? 1 hora y pico como mucho, y la idea es que después se puedan formular preguntas, ya sea hablando o escribiendo en el chat. Las pueden ir escribiendo antes y que queden escritas, si se les ocurren mientras escuchan, no hay ningún problema. Y bien, y les doy la palabra entonces. Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, bienvenidas, bienvenides. La verdad que para nosotras es un gustazo estar acá y a la vez también, ¿no? Siempre los espacios de compartir y de conversación generan que uno también se ponga también a repensar y repreguntarse algunas cosas. Así que con Carla estuvimos hasta hace un ratito también conversando y organizando, bueno, cómo, qué y demás, así que bueno, en primera instancia eso, es un placer estar acá, y bueno, y también poder compartir con ustedes los distintos ejes y temas que venimos pensando para la materia que nos toca dar, que se llama Perspectivas Críticas sobre el aprendizaje y la formación en educación inicial, ¿no? Y que ustedes puedan conocer un poquito, bueno, de qué estaremos hablando, ¿no? Cuando hablamos de perspectivas críticas, a qué nos referiremos con eso, ¿no? ¿Qué pensamos o a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje? Y qué cuestiones podemos conversar y trabajar en conjunto, ¿no? Respecto de nuestro lugar como docentes, de las intervenciones que hacemos en el aula, de los espacios que vamos construyendo en nuestro quehacer cotidiano. Así que la idea un poquito tiene que ver con eso, ¿no? Primero va a comenzar conversando un poco Carla, contándole algunas cuestiones iniciales, y después voy a continuar yo. Y bueno, y después la idea es que se animen a conversar y a reflexionar, a preguntar lo que quieran, que ese es un poco el espíritu de estos espacios también.
No sé si querés empezar. Dale. Gracias, Daniel, gracias, Verónica, por la introducción. Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a este espacio de conversación, así nos ha gustado denominarlo. En primer lugar, quisiera ubicar como 3 pequeños puntos que voy a intentar comenzar a desanudar para iniciar esta conversación. Posteriormente vamos a pasar un recurso que invitamos a discutir, a dialogar, a interactuar en torno a él, y bueno, después Verónica va a continuar entramando algunas ideas y algunos conceptos para continuar con el devenir del diálogo, y finalmente dar la palabra a ustedes para que pueda ser de este espacio un espacio genuino. En primer lugar, lo que quisiera trabajar o empezar a desarmar es el título de nuestra materia, que compartimos junto a Juan Augusto Laplacet y Natalia Hernández también, ¿no? Esta idea de las perspectivas críticas, ¿a qué llamamos perspectivas críticas? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué resulta importante en el marco de la formación docente para el nivel inicial referirnos a este término? Voy a tratar de enlazar esta idea de la perspectiva crítica con otro concepto de Antonio Castorina, que es el concepto de marco epistémico. En un segundo momento quisiera hacer una alusión a lo que llamamos el constituirse en la escuela, ¿no? Constituirse en el aprender, en el aprendizaje escolar. Y finalmente un tercer punto que tiene que ver con dar algunos lineamientos para empezar a pensar juntas, la desnaturalización en torno a lo que llamamos el carácter normativo de las prácticas educativas, ¿no? Este va a ser como el recorrido que les quiero proponer en esta primera parte de la conversación. Cuando pensamos en las perspectivas, ¿no? ¿A qué nos referimos con una perspectiva? O en general es un término que tomamos de otro campo, que se suele utilizar mucho en el diseño, en el arte. Nos vamos a referir al punto de vista en el cual cada uno de nosotros participa en un discurso, ¿sí? Es decir, de qué manera nos vemos implicados en aquello que transmitimos al enseñar, de qué manera nos vemos implicados en ello que transmitimos al interactuar con otros, pero lejos de hacer un análisis lingüístico del discurso en este espacio de trabajo y en este encuentro, lo que vamos a intentar hacer es articular distintos sucesos discursivos, ¿no? Que tienen lugar en el campo pedagógico con un contexto, que es el contexto de nuestra época. Entendemos que las perspectivas no son neutras, ¿sí? Los modos en que entendemos la realidad no son neutrales, sino que tienen consecuencias que son siempre subjetivas, son para cada uno, para cada una, para cada escuela, y ubicamos especialmente que en el campo educativo ha cobrado mucha relevancia el énfasis en torno a las narrativas o los discursos a partir de toda una corriente que comienza a estudiar cuestiones como etnicidad, género, discapacidad, ¿sí? Y desde allí vamos a empezar a entender o a desarmar, ¿sí? a desnaturalizar ese espacio de discurso como aquel en el que se transmiten prejuicios, estereotipos, representaciones, ¿sí? Y los sentidos que también se transmiten a través de lo discursivo, que entendemos como una dimensión crucial en el establecimiento de los vínculos y de las relaciones sociales, ¿no? Desde acá vamos a invitar a pensar en el discurso como una forma de acción, ¿sí? Y por ende, en tanto entendemos al discurso como una forma de acción, vamos a adjetivar esta idea de perspectiva, vamos a utilizar esta palabra crítica para empezar a trabajar con ustedes, ¿no? A remarcar la importancia de superar determinadas concepciones que reducen nuestro campo pedagógico, aspectos que resultan instrumentales o despolitizados o simplistas, ¿sí? Los que en algunas ocasiones no solo tecnifican, mecanizan, sino que también deshumanizan el trabajo docente, ¿no es esto algo de lo que queremos poner a circular y a trabajar con ustedes?
Pero esto no es algo que se hace solo ni se hace de modo natural, sino que hay que poner a trabajar, es un esfuerzo que tenemos que asumir los trabajadores, las trabajadoras de la educación, desde este posicionamiento ético, político y situado que implica desnaturalizar y transformar, como les decía inicialmente, el carácter normativo de ciertas prácticas educativas, ¿no? Y desnaturalizar o deconstruir no solo para establecer una visión crítica, sino también para poder identificar, para poder sistematizar y fundamentalmente para poder potenciar nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Que en términos de Méliès promueven lo humano, pero además construyen humanidad, ¿no? Si es esto algo de lo que se ocupa la escuela, es de la construcción de la humanidad. Y entonces es desde aquí que vamos a intentar acompañar, nutrir y potenciar las prácticas que tienen lugar en las distintas comunidades educativas. Seguramente nos estén acompañando, bueno, somos 30 ya, se van sumando a este encuentro, docentes de distintas partes de nuestro país, y lo rico de este espacio, ¿no?, tan federal, tiene que ver con eso, con abrir lugar a otras experiencias y poder aprender de ellas, ¿no? En esta línea que les veníamos a proponer, de pensar en términos de perspectivas críticas, yo decía que hay un concepto que para nosotros es fundamental, que es el de marco epistémico, ¿no?, o marco de referencia. Es un concepto que tomamos de José Antonio Castorina, que de alguna manera viene a describir, ¿no?, como ciertos presupuestos filosóficos, concepciones del mundo, que enmarcan la construcción de conocimientos, pero además también dan forma a nuestras prácticas, ¿no? Los marcos epistémicos, dice José Antonio Castorina, operan silenciosamente, ¿sí? Operan sin que sepamos que están, digamos, teniendo ciertas consecuencias sobre nuestras prácticas. Y esto es una cuestión sobre la que hay que alertar o llamar la atención, porque el autor describe por lo menos dos marcos epistémicos, ¿no? Uno que denomina el marco epistémico de la escisión, es un marco que reúne ideas que explican, por ejemplo, la naturalización de ciertos problemas o la sustancialización, ¿sí? Estableciendo como ciertos paralelismos entre la mente y el cuerpo. El otro día leía un artículo también de Castorina y Ferreira en donde hablaban de la falacia mereológica, ¿no? Esta cuestión de reducir, por ejemplo, a una parte del cuerpo humano como es el cerebro, algo tan complejo como la mente humana, ¿no? Es decir, este marco epistémico escisionista que separa, disocia los fenómenos humanos, disocia lo natural de lo social, disocia en el aprendizaje el plano externo del plano interno, y reduce a variables o a comportamientos individuales en nuestro campo, desde nuestra perspectiva, la posibilidad de aprender, ¿no? Por el contrario, a este marco epistémico de la escisión se opone un marco epistémico que es el que pretendemos adoptar en el marco del espacio de trabajo que habilitamos, y en esta conversación también, que digamos, establece relaciones no solo entre los sujetos y los objetos, sino también entre la naturaleza y la cultura, entre el individuo y la sociedad, relaciones que no son de explicación, sino que son relaciones de comprensión, ¿no? Relaciones comprensivas que se basan en la posibilidad de dialectizar la experiencia, en tanto aquello que nos pasa y que nos pasa con otros, en este caso en un espacio específico que ponemos en análisis, que es la escuela, ¿no? Y aquí voy al segundo punto que queríamos poner a circular, ¿no? En la escuela se construye subjetividad, ¿sí? Somos las docentes, quienes en vínculo con los niños, con las niñas, vamos tejiendo ciertos lazos en los que se constituyen los sujetos, ¿no? La escuela tiene una función subjetivante.
a través de las interacciones que se producen en las tramas vinculares, en las escuelas, se va construyendo la intersubjetividad. La escuela es ese lugar, como sostiene Mérieux, en donde aprendemos a decir yo, pero también a hacer nosotros, ¿no? A construir eso de lo que decíamos antes en la escuela, se construye humanidad. Y esto lo hacemos desde un entrecruzamiento de perspectivas, o pretendemos ir hacia la construcción de un marco epistémico relacional que nos permita poner en diálogo distintas perspectivas, ¿sí? Y tomar especialmente desde la perspectiva sociohistórica algunos conceptos que nos permiten entender, ¿no?, el proceso de desarrollo como un proceso paulatino, ¿sí?, de individuación en el que se van interiorizando determinados instrumentos socioculturales, instrumentos que nos permiten, por un lado, participar en distintos sistemas de actividad que a la vez reconocemos históricamente situados, con un carácter fuertemente relacional, ¿sí? Y desde esta perspectiva, que llamamos perspectiva sociohistórica, encontramos aportes sumamente valiosos para poder de algún modo discutir, ¿sí?, dialogar y discutir dialécticamente con algunos aportes que provienen especialmente desde el campo de las neurociencias, que se reducen, ¿no?, a este marco que llamábamos decisionista, marco epistémico de la decisión, y que explican el desarrollo humano en términos de relaciones causales, ¿sí? Sin poner en consideración muchas de las dimensiones que se entrecruzan, por ejemplo, en los procesos de constitución subjetiva, ¿no? En esta línea que venimos ubicando, para nosotros el rol de las y los adultos en la enseñanza, así como también desde la perspectiva sociohistórica, tiene un lugar central, ¿no? Una de las cuestiones que sostenía Vygotsky refiere a que es la enseñanza, son los procesos de enseñanza los que postulan o permiten, posibilitan poner en juego una serie de procesos de aprendizaje que van a construir el desarrollo, ¿no? Es decir, que desde aquí las aulas son un lugar, las aulas un lugar de enorme potencia, un lugar en el que se construyen y se constituyen las singularidades a partir de las interacciones, de articulaciones, de relaciones, de los procesos que vamos, en tanto adultos responsables y a quien nos concierne la enseñanza, de gestar experiencias y también determinados acuerdos que hacen a ese común, que es el común del grupo o el común de la sala en la que vamos desarrollando nuestras prácticas, ¿no? Y desde esta línea de trabajo, desde este posicionamiento, el aprendizaje, lejos de entenderlo como un proceso individual, lo entendemos como una actividad mediada. Una actividad que, como sostiene Vaquero, uno de los autores que vamos a trabajar también en el marco de la materia, requiere atender, ¿no? Explicar o entender el aprendizaje requiere de atender a la relación entre el sujeto y la situación, ¿sí? Relación compleja en la que se produce desde esta perspectiva una suerte como de doble mediación, ¿sí? Una mediación de la actividad intersubjetiva, pero a la vez una mediación de tipo semiótico, que tiene que ver con la presencia y el uso de distintos sistemas de representación que tienen lugar en la escuela, que tienen lugar en el jardín, y que son posibles de ser aprendidos y producidos en la experiencia educativa, ¿sí? Pero una experiencia educativa a la que asignamos un carácter no natural, ¿sí? Asignamos un carácter artificial, un carácter que nosotros venimos asociando, ¿no? Quienes estudiamos educación, seguramente muchas y muchos de ustedes como docentes en ejercicio o estudiantes de profesorados o de la licenciatura habrán comprendido, ¿no?, esta relación entre escuela y modernidad, o infancia y escuela, ¿no? Cómo
digamos, las formas de lo escolar, la organización de los tiempos escolares, de los espacios, de la arquitectura que se disponen para aprender, inicialmente tuvieron que ver más con una necesidad de cierto control social que con la posibilidad de ser pensados, ¿no?, en tanto posibilidades de desarrollo, como señalaba Pablo Pinón. Y por otro lado vamos a pensar, ¿sí?, a producir como ciertas torsiones que nos permitan comprender, ¿no?, cómo esto llega al nivel inicial, cómo se juegan ciertas cuestiones normativas, ¿no?, lo que llamábamos antes, y aquí vamos con el tercer punto, el carácter normativo de ciertas prácticas escolares, en un espacio, un tiempo, con determinados instrumentos y cierta arquitectura, ¿sí?, que conforman posiciones subjetivas específicas que son las de los docentes y los alumnos, ¿no? Y desde aquí, aquí me voy a detener, habiendo hecho este recorrido breve por estos tres puntos que para nosotros resultan nodales a la hora de entender desde una perspectiva crítica el aprendizaje, para compartirles una experiencia que queremos poner a circular y desde allí comenzar a conversar, que ha tenido lugar en una escuela infantil, es la escuela infantil número 11 de La Boca, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una escuela en la que algunos niñitos y niñitas de sala de 4 y 5 años tenían algunas preguntas, tenían ciertos temores, y a partir de distintas situaciones que se fueron suscitando también en las prácticas educativas, comenzaron a perder el deseo de asistir a la escuela, ¿no? Algunos niñitos tenían miedo a la oscuridad, otros tenían miedo porque en el invierno les tocaba ingresar muy temprano a la escuela y todavía era de noche. Esto hizo que un montón de familias, la comunidad se movilizara, bueno, que un profesor tratara de ver algunos recursos para trabajar con esta situación, pero fundamentalmente lo que nos interesa compartir con ustedes, vamos a ir tejiéndolo en el devenir de esta conversación. Así que, como dicen los jóvenes, no voy a spoilear más de lo que queremos mostrar, pero bueno, vamos a compartir el recurso, que es muy breve, es un video de 2 minutos, y después le voy a pasar la palabra a Verónica. El proyecto empezó aproximadamente en el mes de marzo, Psica y las señas de la mañana le pidieron por favor si podían cambiar un poco el repertorio, y apareció Michael Jackson, apareció Thriller. Entonces, ante la inquietud de los padres, que los nenes habían dejado de hacer cosas, entonces empezamos a trabajar con eso, con expresión corporal, con música. A todo eso le fuimos a sumar literatura. Empezamos a buscar libros de monstruos. Entonces empezamos a contar cuentos, poesías, aparecieron rimas, aparecieron adivinanzas. Sumamos a eso todo lo que es plástica. Empezamos a hacer esqueletos, a trabajar con telas con fantasmas, con pintura fluo, con pintura en la oscuridad, con luz negra. Contamos cuentos en la oscuridad, empezamos a trabajar con linternas. Y después de los cuentos surgió también el armado de la película, ¿no? Porque ellos fueron diciendo qué era lo que teníamos que hacer. Y el tema era que los monstruos eran nuestros amigos. De lo que trata es que un día los chicos vienen a la escuela y encuentran que la sala tiene algo fuera de lo normal, que algo pasó a la noche. Entonces la señorita va a hablar con la directora y los chicos se organizan para venir a la escuela un día a la noche. Esperan a que la persona de seguridad se vaya a preparar un café y entran. Entonces cuando entran, espían por la ventana, abren la puerta y que se encuentran que los monstruos habían organizado una fiesta. Entonces cuando se ven, se encuentran
y se paraliza la escena. Entonces los monstruos los invitan a participar de la fiesta. Y después se hizo acá una avant premiere donde se presentaron los actores y saludaron a lo último, y se vio en pantalla gigante y la vio toda la escuela. ¿Qué se logró? Que perdieran el miedo. Que se escuche Thriller y bailen Thriller como una canción más. Como profesionales, con mis compañeras, pudimos probar algo distinto, algo nuevo. Los chicos se súper divirtieron. Algo nuevo para hacer, algo diferente y que dio resultados. Estoy muteada. Otra palabra que cada vez tiene más presencia, ¿no? Estás muteado. Bueno. Bueno, con Carla teníamos ganas como de compartirles un poco esta experiencia. Primero que nada, como para compartir conjuntamente, ¿no? Algo que tiene que ver con cómo desde el espacio, ¿no? de la sala, desde el trabajo colectivo entre las docentes, se puede pensar el abordaje de una temática compleja como lo son los miedos, como lo es el temor a la oscuridad, y cómo, digamos, se pone en marcha, digamos, todo un proceso colectivo a partir de ese emergente, ¿no? Que termina deviniendo, bueno, la construcción de una película, ¿no? Y más que por ahí en la idea del resultado, en la idea del efecto, de lo que termina resultando bien, digamos, nos interesa, o sea, volver a poner el foco y el énfasis en la cuestión de la idea de los procesos, ¿no? Cómo el espacio escolar es un espacio de procesos, cómo la temporalidad que propone la escuela es una temporalidad justamente de un tiempo lento, podríamos decir, de un tiempo cotidiano, en el que justamente, entre comillas, los resultados no se ven de un día para el otro, ¿no? Sino que justamente forman parte de eso que se va construyendo, que no es ni algo que la docente trae por sí mismo solo, ni algo que los niños y las niñas traen, sino eso que se hace con, eso que se produce en ese entremedio. Y antes de que siga hablando, agradecerles ahí, vimos que vienen desde distintos lugares, Santiago del Estero, Mendoza, Uruguay, Quilmes, Aedo, bueno, bienvenidas, bienvenidos, la verdad que es un placer que sea tan, bueno, estas cuestiones interesantes que sí propone, ¿no? La virtualidad, que es la posibilidad de participación de distintos espacios, así que bueno, gustosamente estamos acá para seguir conversando. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y tratando como de recuperar unas cosas que decía Carla, ¿no? Hace un ratito, cómo proponer esta mirada, ¿no? Del aprendizaje desde justamente, ¿no? No como algo individual, sino como una construcción, como un proceso mediado, ¿no? Y cómo, digamos, de alguna manera en nuestros procesos y en nuestras prácticas docentes estamos como muy atravesados por la idea de esta normalidad, ¿no? ¿Qué será la normalidad? ¿No? ¿Cómo podemos pensarla? ¿Por qué atraviesa tan fuertemente nuestras miradas, nuestras percepciones sobre los niños, sobre las infancias con las que trabajamos? De hecho, nosotros en la materia justamente, ¿no? Proponemos hablar de infancias en plural, para que sigamos, digamos, deconstruyendo esta idea de una unicidad, ¿no? Justamente ustedes están en distintos espacios geográficos, en distintos lugares donde seguramente también los procesos culturales, las instituciones en las que trabajan, las familias y los niños justamente presentan una característica diversa en ese espacio en el que todos nos vemos obligados, ¿no? A convivir y a compartir con otros. En esta segunda parte, digamos, la idea sería como seguir problematizando, seguir conversando sobre, ¿no? de qué hablamos cuando hablamos de perspectivas críticas sobre el aprendizaje y la formación en nivel inicial, pero especialmente hacer un poco el foco justamente me gustaría trabajar sobre 3 cuestiones. Por un lado, la intensidad, digamos, y la naturalidad con la que circula el discurso terapéutico, digamos, de corte psicologicista e individual, ¿no? en la escuela, ¿no? ¿Qué nos pasa como a nosotros con algo de esa cuestión? Por otro lado, cómo estos discursos, ¿no? De corte psicologicista individual, digamos, están anudados a una idea de normalidad, ¿no? En donde parece que, digamos, estamos todo el tiempo
construyendo una mirada anticipada sobre cuál es el desarrollo esperable de esas infancias, y por otro lado, algo que nos interesa mucho y que forma parte también de pensar cuando hablamos de perspectivas críticas, que es, digamos, el trasfondo político, ¿no?, sobre el que estas concepciones del aprendizaje, de alguna manera, manifiestan, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo político de una mirada individualizante sobre esos niños, sobre esas infancias? ¿Y cuál es el trasfondo político de poder generar una mirada crítica, una ruptura con estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, volvemos a trabajar sobre esta idea, ¿no? El trabajo docente es un trabajo que no está escindido de un posicionamiento político, y cuando hablamos de posicionamiento político, hablamos de la idea no de una mirada partidaria sobre la escuela, ¿no?, partidaria en términos de partido político, sino sobre una toma de posición. Esto que decía Carla, ¿no?, las perspectivas justamente, ¿no?, son puntos de vista, maneras, tomas de posición sobre cómo decidimos y elegimos mirar ciertos fenómenos de la realidad, ¿no? Bourdieu habla dice eso, ¿no?, que los puntos de vista no son más que vistas desde un punto, ¿no? Y que en tal caso entonces es interesante poner, digamos, en cuestión y relativizar a veces ciertos discursos que se pueden tornar asfixiantes o que se pueden tornar de alguna manera encorsetadores, se me viene la palabra, al momento de mirar, ¿no?, a las infancias. Y cuando nos referimos a esta idea, ¿no?, de la circulación de un discurso terapéutico, de corte psicologicista individual en la escuela, nos referimos a cosas que se dicen, ¿no?, como por ejemplo, no sé, Elena tiene un trastorno oposicionista desafiante, ¿no? O ¿qué podés esperar de Juanito si tiene ADD? O, por ejemplo, me dijo la maestra integradora de Pablito que Pablito tiene TGD, ¿no?, trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? De la mano de algunos autores como Gabriela Dueñas, que ustedes lo van a tener ahí en la Biblia de la materia, ¿no?, nosotros justamente nos preguntamos un poco por esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa, digamos, que la escuela se ha inundado, ¿no?, de palabras que de alguna manera, de palabras que de alguna manera refieren a etiquetamientos, ¿no?, sobre los niños, sobre las infancias, palabras médicas, para nombrar, para mirar lo que acontece de pronto en un vínculo, en relaciones entre niños y niñas, en cuestiones de aprendizaje que observamos, ¿no? Y acá no hablamos de que no existan patologías, o no nos referimos a cuestiones vinculadas a que no hay, digamos, ni que la escuela es un espacio donde todo sucede de una manera homogénea, justamente por el contrario, ¿no? Quienes laburamos en las escuelas sabemos que estamos atravesados por procesos diferenciales, desiguales, cada niño tiene su particularidad, pero sí que hay, digamos, una inundación de discursos que de alguna manera etiquetan a los niños y a las niñas con nombres médicos, ¿no? Y un poco la pregunta que a nosotros nos interesa, ¿no?, que la idea sería que la vayamos pensando en conjunto, es, bueno, ¿cómo opera, ¿no?, si esto que decía Carla más temprano, ¿no?, o sea, el discurso nombra, al nombrar construye realidad, y si estamos nombrando a un niño o una niña como TGD, como ADD, como síndrome oposicionista, bueno, ¿no?, ¿qué niño estamos ayudando a configurar, a conformar, desde el punto de vista, ¿no?, en que la escuela es un espacio de construcción identitaria, ¿no?, que nosotros como adultos, como dice Silvia Bleichmark, ocupamos un lugar ahí de mediación simbólica, ¿no?, de asimetría simbólica y de dominio del mundo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir esto? Que nuestro lugar como docentes es un lugar de transmisión, ¿sí? Y que ese lugar es el que nos sostiene allí desde un lugar de cuidado y de presentación del mundo de los niños y niñas, ¿no? Entonces, pucha, si no será importante que analicemos un poquito, bueno, desde dónde estamos mirando, qué cuestiones nos están atravesando a nosotros en nuestra práctica, para a veces construir algunas miradas que quizá podrían tornarse destinos determinados, ¿no?, de los niños.
Entonces, frente a esta mirada, ¿no?, que de pronto aparece como algo que inunda la escuela, los ADD, los TGD, todas las siglas que podamos imaginarnos, hay algunas preguntitas que me interesaría, ¿no?, que vayamos pensando juntos, y si quieren después ir participando o escribiendo en el chat, o ir anotando, para que después abramos la conversación, ¿no? Justo el otro día le decía a Carla que me topé con un libro que dije, ay, ahora lo vamos a incluir en la bibliografía, un libro de Miguel Benazayag y Gerard Smith, que es un libro de unos autores franceses que se llama Las pasiones tristes, ¿no? Y que también hacen un análisis muy interesante de los procesos de medicalización y de patologización de las infancias, de las adolescencias, y por ende del lugar también que ocupan los psicólogos, o que ocupan, digamos, los profesionales de la salud, ¿no? Psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas en los espacios escolares, no porque no se pueda trabajar colectivamente, no porque no sea interesante el aporte que ellos pueden ofrecernos, sino porque consideramos que muchas veces estas miradas sí empobrecen, o justamente de alguna manera han tomado el territorio de la escuela, dejando muchas veces a los docentes despojados de sus propios saberes. ¿Y por qué esto tendrá tanta fertilidad en la escuela, no? Bueno, porque estamos, digamos, una de las propuestas cuando nosotros pensamos en abordar una mirada crítica, ¿no? Esta materia se llama perspectivas críticas sobre el aprendizaje y la formación, es pensar que no hay, digamos, una práctica humana desvinculada, ¿no?, de sus procesos históricos, sociales y culturales, y que por ende nosotros también somos hijos de nuestra época, y encarnamos ciertos discursos y ciertos momentos que nos atraviesan y que nos hacen ser, y que nos hacen mirar la vida cotidiana, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que hacen los autores que se las quería compartir, déjenme que las tengo acá, ¿no? Que lo que plantean es por qué el malestar, ¿no?, el malestar social, el malestar de la vida cotidiana, se traduce rápidamente al lenguaje de las enfermedades psíquicas, ¿no? ¿Qué sucede con la naturalización de las intervenciones terapéuticas de carácter farmacológico en la escuela? ¿Y por qué? Y esta pregunta a mí me pareció muy hermosa, ¿no?, que es, ¿por qué la complejidad natural de vivir se habrá vuelto patológica? ¿No? Como, ¿quién nos dijo que vivir era fácil, digamos, ¿no? Pero pareciera ser que hay, ¿no?, una discursividad, ciertas representaciones, ciertos imaginarios colectivos, en los que el malestar, el sufrimiento, cierta tristeza, parecieran que deberían tener que ser resueltos de alguna manera, ¿no? Y que la escuela también tendría que ser un lugar para, ¿cómo se llama esto?, que evite la complejidad que implica la vida, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es el punto, digamos, de lo que queremos relacionar? Que muchas veces la complejidad a la que nos enfrentamos como docentes en nuestra tarea, ciertos discursos de la medicalización, del etiquetamiento, nos dan algunas garantías o nos sirven de cierto reaseguro, ¿no?, al momento de pensar qué hacer con determinado niño o niña, y eso muchas veces lo que hace es obstaculizar otras posibilidades, ¿no?, otras formas de mirar lo que pasa, y de implicarnos nosotras y nosotros en esos procesos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos, el otro punto que queríamos compartir era esto, ¿no?, el desplazamiento, digamos, de ciertos sentidos pedagógicos de la escuela, que ya lo dije, ¿no?, por los discursos de la medicalización, y en base a esto pensábamos eso, ¿no?, la potencia de la intervención pedagógica. El otro día también conversando con Dani Brailovsky, que él había recuperado algunas experiencias de, por ejemplo, ¿no?, frente a la situación de la pandemia, maestras jardineras en una bicicleta triple, ¿no?, pasaron casa por casa,
entregándole a los egresados de la sala de 5 mensajes y obsequios, ¿no? Para saludarlos el año pasado en plena pandemia cuando las clases estaban suspendidas, o inclusive una experiencia que me pareció muy hermosa también, ¿no? De unas docentes de un jardín de Río Negro, ¿no? Que también en vistas al distanciamiento y la suspensión de clases presenciales del año pasado, decidieron hacer unas serenatas literarias, ¿no? Y narrar historias y cuentos acercándose a las casas de los niños y las niñas a través de las ventanas de sus casas, ¿no? Fíjense qué interesante la potencia de la posibilidad de pensar la intervención pedagógica y qué fuerte cuando nosotros podemos pensarnos como protagonistas de ese hacer. La otra idea sobre la que nos gustaría, digamos, seguir dialogando, que la vamos a dejar ahí como abierta, ¿no? Es, bueno, ¿qué es lo que vamos construyendo respecto de esta idea de la normalidad, ¿no? ¿Qué es algo normal? ¿No? Podríamos pensar que lo normal, o lo que denominamos como normal, forma parte, digamos, de un proceso también, que podríamos pensarlo como escindido de un momento histórico, de una época histórica, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, ¿no? Y esto lo traigo simplemente como a colación, ¿no? Todo los procesos de transformación y democratización que hubieron en los últimos años respecto de las cuestiones de género, ¿no? El matrimonio igualitario, la posibilidad, digamos, del matrimonio igualitario en nuestro país, esos avances legales, y si miramos un poquito más atrás, ¿no? Hace no tantos años, digamos, esas mismas formas de vínculos y de relaciones eran nominadas como anormales, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de normalidad? Y miren si no será importante que nosotros también podamos generar un espacio para preguntarnos sobre eso, sobre todo entendiendo que la norma se construye, ¿no? En base a ciertos procesos de estandarización y de observación que llevan, digamos, a la idea de construir una comparación. Y que construyen esta idea de lo esperable, no porque no haya ciertos procesos, ¿no? Que no vayan teniendo que sucederse en el proceso evolutivo y desarrollo de los niños, sino porque ese no puede ser, digamos, el único estándar al momento de pensar o analizar o trabajar junto con, ¿no? Entonces, nos preguntamos un poco esto, ¿no? ¿No será que esta obsesión por la normalidad también es una búsqueda, una inquietud que nos atraviesa también en nuestra propia cuestión de época, ¿no? En esta sociedad que nos invita todo el tiempo a tener que construir respuestas por ahí donde tendríamos que poner preguntas, ¿no? Todas esas cuestiones. Ahí justo estoy leyendo, a ver, el avance científico, dice Verónica, buscó el desarrollo humano, pero paradojalmente no permite el desarrollo humano integral. Exactamente. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa con estos procesos de medicalización? Que justamente por ahí lo que pueden hacer es ocultar, digamos, que las problemáticas son complejas, y que a veces no hay una solución única ni lineal para los problemas que se manifiestan, ¿no? Y por último, ya como cerrando, ¿sí? No podríamos como dejar de pensar en el desarrollo de esta materia, digamos, una cuestión que a nosotros nos interesa como compartir, también es la relación que está habiendo, la fuerte presencia que está teniendo, digamos, en la escuela, el discurso sobre la educación emocional, ¿no? Sobre esta idea que, fíjense, que no es menor, ¿no? Esta mirada normalizadora sobre las emociones, como si las emociones fueran, digamos, algo tan lineal y sencillo, ¿no? De atravesar, de construir,
y digamos de la mano de autores digamos, que plantean digamos, una mirada más sociológica sobre estas cuestiones, más histórica, como Norbert Elias, como Eva Illouz, ¿sí? Lo que vamos a pensar es eso, ¿no? Que también hoy en día las emociones están y forman parte de un discurso mercantilizado, ¿no? Como si quizá pareciera que nosotros tendríamos que ser sujetos capaces de gestionar efectivamente nuestras emociones, y que quienes no lo pueden hacer dentro del espacio escolar son, digamos, catalogados o estigmatizados o etiquetados como anormales, como ADDs, como TGDs, ¿no? Entonces, bueno, si la escuela no es el lugar para que nosotros nos hagamos estas preguntas y analicemos un poquito más qué estamos, qué tipos de infancias estamos mirando y proponiendo desde nuestras propias prácticas, bueno, ¿dónde más vamos a pensarlos, no? Desde ese lado, como de la mano de Simons y Magellan, de la Rosa también, ¿no? O sea, cómo pensar la escuela como ese lugar que sí puede como suspender un poquito el tiempo utilitarista y mercantilizado, para que sea el tiempo en el que podamos justamente dialogar y conversar, como el espacio también en el que nos podemos hacer ciertas preguntas, que justamente se dirijan a cuestionar una mirada que también nos atraviesa a nosotros como docentes, que es la mirada efectivista y productiva, ¿no? Del trabajo docente. Un autor que vengo leyendo hace poquito, que me pareció súper interesante, que se llama Massimo Recalcati, que escribió un libro que se llama La hora de la clase, y él plantea algo súper rico, que es, bueno, ¿no? La escuela, el espacio, la hora de la clase, como el lugar donde uno puede desplegar el deseo por construir con otros, el deseo por el conocimiento, o somos meramente administradores burocráticos del conocimiento, ¿no? ¿Qué pregunta? Porque estamos también atravesados por muchas lógicas también, ¿no? Como cierta temporalidad, como la evaluación, como ciertas estructuras más rígidas del sistema, que nos pueden llevar también un poco, ¿no? A una burocratización de nuestra práctica. Pero bueno, un poco la idea era trabajar sobre eso, y un poco como la invitación, ¿no? A pensar, digamos, el ejercicio de la docencia, el ejercicio docente como un ejercicio que suspende la certidumbre, ¿no? Que pone preguntas donde hay respuestas, ¿no? Como un ejercicio que no tiene nada que ver ni con alcanzar una meta, ¿sí? Ni con alcanzar el progreso, sino justamente que quizá a partir de ignorar, ¿no? Y podemos pensar en la libertad del otro, podemos justamente hacer algo porque todavía no hay nada dicho sobre el otro, ¿no? Está tomando como algunas ideas más del psicoanálisis, ¿no? En donde por ahí justamente, ¿no? Uno se corre de cierto saber para que ahí en una construcción, en una mirada con el otro, poder como promover el despliegue de algo nuevo, de algo distinto. Así que bueno. Verónica, digo, ¿cómo hacerlo desde la escuela en una época que, digamos, publicita, vende, nos muestra soluciones efectivas y rápidas, ¿no? Cómo corrernos de esta mirada para empezar a inscribir, en primer lugar, los aprendizajes en una perspectiva histórica, y en segundo lugar, ¿no? Dentro de un concepto, ahí veía algunos de los comentarios del chat, digo, creo que lo rico de la experiencia que queremos poner a discutir con ustedes, ¿no? La tomamos así como, digo, como ejemplo paradigmático, pero no porque haya que reproducirla, porque de hecho cada una encontrará cuestiones desde su propia perspectiva crítica, ¿no? Para poder poner palabras sobre ella, pero digo, ¿cómo más que hablar de emociones en la escuela podemos comenzar a problematizar el hecho de qué modos habitamos la experiencia escolar, ¿no? Y de qué modos habitamos la posibilidad de construir experiencias escolares singulares para cada uno en un mundo plural,
que hoy no está y que tenemos que construirlo, ¿no? Que esa pluralidad o esos comunes, ¿no? Un poco cuando a veces Dicker problematiza esta idea, ¿no? Respecto de que lo común no es lo igual, bueno, cómo construir comunes que sean de cada sala, de cada año, ¿no? De cada grupo, cómo construir colectivos en los que los niños, las niñas, volviendo a las palabras de Merie, ¿no? Aprendan a decir yo, aprendan a nombrarse, a nombrar aquello que les pasa en esa experiencia escolar que es constitutiva, ¿sí? Más allá de poder aislar o tomar desde una perspectiva escisionista aquello que acontece, ¿no? En el devenir subjetivo. Y en un devenir que a veces se da como en ciertos desencuentros entre los tiempos propios de cada uno y los tiempos escolares, ¿no? Los tiempos que marca la escuela, que como veníamos diciendo son tiempos artificiales, ¿no? Cómo, digamos, desarrollar toda esta tarea, y bueno, ¿no? Cuando conversábamos con Verónica respecto de este espacio, bueno, en principio no la entendemos en soledad, ¿sí? La entendemos así, de este modo, como la estamos dando junto a ustedes en esta charla, como estamos poniendo a trabajar estas distintas experiencias y estas preguntas que nos hacemos, pero que también nos formulamos a partir de hacernos eco de otras voces, de otras y otros docentes, de otros niños y niñas en la escuela, ¿no? Porque en general las grandes ausentes de las perspectivas críticas sobre el aprendizaje son los propios niños que pensamos, y de nuevo ahí, ¿no? Caemos como en una escisión, dejando afuera o sin voz, o sin poder escuchar aquello que los chicos y las chicas manifiestan en la sala, ¿no? Bueno, abrimos a resonancias, a preguntas, a comentarios que quieran hacer. Pueden participar a través del chat, como lo estuvieron haciendo hasta ahora. Quien se anime puede abrir también su micrófono. Ahí veo Nati. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Natalia, yo soy de Rafaela, provincia de Santa Fe. Soy profesora de historia y doy en un instituto de formación docente acá de Rafaela, el único. Estoy en los profesorados de inicial, de primaria y de historia. Y tengo las didácticas, ¿no? Tan importantes, ¿no? En el hecho también en la parte de la deconstrucción, ¿no? Del docente y en la construcción de ese sujeto, del enseñar y el aprender. Y lo que ustedes decían, el tema de esa invasión que a veces uno siente, sin desmerecer, porque acá uno no apunta a desmerecer el profesionalismo de estos profesionales que están en su especialidad y cada uno trabaja en ellos, pero también en esa invasión donde hay como decía Vero, la medicalización y me preocupa más la patologización de la infancia, y donde muchas veces el tema es, y lo que más me preocupa el docente, cuando el docente se pone en una situación cómoda, entonces en esa situación cómoda se corre, bueno, es el mismo docente el que a veces cataloga, rotula a ese chico y no se involucra en ese proceso de construcción de la subjetividad, preguntándose qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa, trabajando colectivamente institucionalmente con los diferentes actores sociales, los padres, obviamente la familia y demás. A mí me toca muy de cerca, yo soy docente. Lorenzo tiene 9 años y tiene un tiempo madurativo diferente. Bueno, ¿cómo era como mamá? A mí, ¿qué me pasaba? A ver, esa mamá que se tenía que correr del rol docente, que siempre muchas veces con sus hijos está más del rol docente que del rol mamá, como exigiéndole más. Pero a ver, ¿cómo a Lorenzo no lo vean distinto? Y que no se sienta distinto, ¿sí? Que es uno más. Esa cotidianeidad que pase, a ver, y que lo haga inmensamente feliz.
¿sí? No que lo pongan ni más cerca de la seña del escritorio, no, en un montón de cosas. Entonces digo, esto pasa en deconstruir, y pasa siempre lo que uno tiene, creo que apuntar como docente, siempre en su práctica educativa, de construirse constantemente, ¿sí? Porque si yo, obviamente, la normalidad, el discurso normativo, normalizador, el epocal, y a veces yo me agarro de eso y me es más fácil, entonces me justifico desde ese lugar. Y bueno, no me tengo que justificar, al contrario, tengo que repreguntar, cuestionar, correrme, ayornarme, deconstruirme, hablar de infancias, porque hablo de infancias, hablar de diferentes realidades, y bueno, en esto juega un papel muy importante. Vos decías, a ver, habitarnos desde las experiencias escolares, sí, y cada experiencia escolar es única, es singular y a la vez es compleja. Es complejísima y bueno, y es rica, y en la complejidad y en la diversidad está la riqueza. Gracias. No, gracias a vos, Natalia. Ahí pensaba mientras te escuchaba, ¿no? En otra de las autoras que nosotros vamos a poner a trabajar en el marco de la cursada, que habla y nos habilita a pensar en términos de cómo abordar o trabajar las diferencias, y entendiendo que estas no se disuelven en discursos de igualdad o discursos de equidad, sino que justamente lo que tenemos que poder hacer es explicitarlas, comprenderlas, investigar, ¿no? Y hacerlas converger en el sentido originario de la educación, ¿no? Nos pasa siempre cuando hablamos, bueno, de educación inclusiva, ¿no? ¿Por qué tenemos que hoy adjetivar a la educación si la educación debiera ser inclusiva en sí misma? Es un proceso, ¿no? Que originariamente, digamos, tiene ese sentido. Entonces, bueno, a partir de Jacobo pensamos, ¿no? Que a cada diferencia le corresponde una posibilidad de vida dentro de este mundo plural que tenemos que inventar y que tenemos que construir, ¿no? Y cómo corrernos como docentes de esta posición, ¿no? Del estar en riesgo de, como sostiene Selmanovich, a tomar el riesgo, ¿no? Es decir, asumir la responsabilidad, es decir, tomar el riesgo, corrernos de estas intervenciones que quizá nos objetivan nuestras acciones y objetivan a los sujetos con quienes trabajamos cotidianamente en las escuelas, y cómo ahí, la cuestión que nos orienta es o inventamos o erramos, ¿no? No hay nada que podamos definir previo al encuentro con este grupo con el que proyectamos recién, eso que se fue gestando en esta escuela, la Escuela Infantil 11 del Distrito 4, tiene que ver con necesidades, con escuchar a los chicos, escuchar a las chicas, ver el trabajo de esas docentes, ¿no? Todas cuestiones que también tenemos que hacer teniendo en consideración las condiciones del trabajo docente, ¿no? Por eso cuando en la materia trabajamos sobre las perspectivas, sobre el aprendizaje, pero también sobre la formación docente en nivel inicial, y ahí entendemos la formación como un proceso que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Nos formamos a través de estos espacios, ¿no? De la mediación con los otros, de la apropiación, de la problematización de nuestras propias experiencias y de nuestras propias prácticas, ¿no? Por eso el valor de analizar la práctica para nosotros es insustituible, porque la construcción de conocimiento que se gesta al pensar cada una de las prácticas educativas que desempeñamos en distintos lugares de nuestro país, tiene una riqueza enorme. Hay algunos comentarios. Hay algunos comentarios ahí. María del Carmen dice no a la patologización, pero sí al acompañamiento de psicopedagogos y psicólogos, considero un trabajo colectivo con docentes, eso es lo que considero que falta. No hablo de medicalización, que eso corresponde a otro ámbito y que no comparto.
Claro, por supuesto, ¿no? Acá no estamos hablando de que estamos en contra, de hecho yo soy psicóloga, Carla es psicopedagoga, ¿no? Como, digo, sino que justamente desde esos lugares también es desde los que problematizamos esta idea de la importancia que ustedes, que los docentes nos podamos como considerar, como decía Carla, el análisis de la práctica, de la riqueza que tiene nuestra práctica cotidiana y la posibilidad de mirar reflexivamente lo que hacemos, produce conocimiento, o sea, válido, y nadie conoce más a los niños y a las niñas que ustedes, que están cotidianamente con ellos también, ¿no? Entonces a veces sí son miradas que se complementan, sí son trabajos que van en conjunto, pero no por ello, digamos, menos eso, no desmerecer ninguna mirada por sobre la otra, ¿no? La otra, ninguna invalida a la otra, obviamente. Es un trabajo. Exactamente, exactamente. El riesgo es, ¿no? Cuando digo, cualquier tipo de mirada, en algún momento fue el discurso médico, después el discurso los discursos del mercado, cuando esos discursos colonizan el territorio escolar y pareciera que nos despojan de nuestros propios saberes, bueno, ahí hay una invención propia del hacer cotidiano que tenemos que ser capaces de sistematizar, ¿no? De conceptualizar y de trabajar con otros, con otras, al interior de nuestra propia institución y también hacia afuera, por supuesto. Hay una mano levantada de Andrea Navarro. Andrea. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? Pido disculpas, no voy a prender la cámara. Estoy en una situación de aislamiento, de manera que estoy ahora en este momento en mi habitación con mi nena durmiendo y aprovechando eso para poder participar, digamos. Así que bueno, mil disculpas por hablar a cámara apagada, pero esas son las condiciones en las que estamos, ¿no? Bueno, a ver, Carla, es increíble la sincronía porque cada cosa que iba pensando, Carla la iba tomando y la iba desarrollando, como por ejemplo el tema de que en la construcción de subjetividades, digo, ¿dónde está la voz o cómo recogemos la voz de nuestras infancias y cuánta presencia que debería tener o deberían tener esas voces, ¿no? Para que nosotros podamos construir una intervención pedagógica que las contemple, que contemple esas subjetividades. Y por otro lado, quiero también celebrar, porque también hablábamos de la producción de conocimiento, y como decía Nati por ahí, qué cómodo que nos queda decir de pronto, no estamos capacitados para entender estas subjetividades o estas realidades, o estas, qué sé yo, cómo se construye la enseñanza en un niño con TGD o con en determinado espectro autista o con otro tipo de patologización. Entonces, por eso quiero celebrar y aprovechar para contar que el Infod nuevamente ha lanzado su línea de investigación en los niveles superiores, o sea que el nivel superior en este momento está contando con becas para poder hacer nuestras propias investigaciones, poder de alguna manera plasmar estas trayectorias, investigar, profundizar, y creo que es por ahí donde vamos, no por desligarnos o, como ustedes decían, escindirnos del conocimiento médico o el aporte por ahí de los profesionales que puedan llegar
a resolvernos algunas cuestiones, ¿no? desde sus disciplinas, sino por la producción de nuestro propio conocimiento, y qué bueno que el INFOD haya podido bajar estas líneas para que podamos participar en las convocatorias a los proyectos de investigación y formando equipos, ¿no? Formando equipos docentes, en donde también se contempla la participación de nuestros y nuestras estudiantes, nuestros y nuestros estudiantes de los profesorados también están invitados a participar en la conformación de equipos para los proyectos de investigación. Así que bienvenidos, y me parece que para que desde los profesorados y desde la práctica misma podamos seguir construyendo conocimiento y tomar esos espacios que por ahí siempre nuestras prácticas y nuestras didácticas y nuestra pedagogía siempre se ha servido, por decirlo de algún modo, de disciplinas como la psicología o la psicopedagogía, y bueno, ahora nosotros tenemos la posibilidad de retomar estas líneas, ¿no? de trabajo, líneas de investigación, para producir nuestro conocimiento desde la práctica. Así que bueno, quería celebrar eso y también comentarles a las colegas que están trabajando en los profesorados que está abierta esta posibilidad para todos los profesorados que pertenecen al Estado, ¿no? a la administración pública. Buenísimo, Andrea, gracias. Mira, justo ahí puse el link para quienes no estaban enterados y quieran ahí chusmear y meterse a ver ahí cuáles son los requisitos, los tiempos y demás. Y bueno, está buenísimo eso, tal cual, ¿no? Generar espacios colectivos para pensar, sistematizar, conceptualizar, ¿no? Y analizar lo que pasa. No sé si alguna de las que escribió aquí, no sé si Caterín, tienen ganas por ahí de hablar, de habilitarse el micrófono más que leamos el comentario, por ahí, así, o si hay alguien más que tenga ganas como de compartir. Estela. Bueno, por ahí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Primero, muchísimas gracias por el espacio. Soy maestranda del UNIPE, todavía debo mi tesis, pero bueno, ya en algún momento lo voy a concretar. Y doy pedagogía crítica de las diferencias en un profesorado de educación primaria. Y hay algo que, bueno, por supuesto, me resonó todo lo que se fue charlando. Y a mí me gusta, cuando arranco a trabajar esta materia con mis estudiantes, definir la pedagogía crítica desde McLaren, sobre todo, y desde la mirada de que él dice que la pedagogía crítica es darle la palabra al desposemo. Por supuesto está sustentado en la educación popular, freiriana, Giroux, McLaren. Incluso este año incursioné en conceptos como el sentipensamiento, justamente a partir de unas capacitaciones que recibí en INFOD, que me hicieron también repensar en esto de la pedagogía crítica. Y como también trabajaba en inicial, yo pensaba cómo resignifico esto de la pedagogía crítica en el nivel inicial y en las infancias. ¿Qué palabra le tendremos que devolver a nuestras infancias? Algunas veces porque las alienamos, algunas veces porque las ritualizamos, otras veces porque las infancias están construyendo sus universos simbólicos y ni siquiera tienen la palabra para decirla, porque están en proceso de construcción precisamente. Entonces, el ejercicio que yo hago de reflexividad con mis estudiantes, yo también tengo campo 4 de nivel inicial, es que cuando vamos al campo, pensemos muy bien si estamos habilitándole la palabra a estos niños, a estas infancias, o si las estamos alienando a veces con la respuesta, la falta de respeto por el tiempo de los niños y niñas para responder a una consigna, o para jugar tanto cuanto quieran. Pensaba un poco en eso, en pararme en la pedagogía crítica más desde un lugar de sustanciamiento de la práctica y no solamente desde la reflexión teórica,
porque para mí la pedagogía crítica es crítica en tanto que sea acción, en tanto que sustente la práctica, sino realmente a mí me apasiona en la conceptualización teórica, pero también como formadora de formadores necesito ver la práctica. Así que bueno, nada, me quedaba pensando en todo esto, y me quedaba pensando, como ustedes traían la cuestión de la medicalización de la enseñanza, de las infancias, de nuestros niños, que nos resignificamos los psicopedagogos en clave pedagógica, cuando no perdemos de vista que nuestra intervención es para sustentar las prácticas pedagógicas adentro de la escuela. Que no hacemos clínica, que no, ¿verdad? Que los maestros tampoco somos especialistas para andar dando diagnóstico. Esto también lo trabajo mucho con mis chicas, con mis estudiantes. Pero bueno, que la verdad que bienvenido sea todo aquel que tenga una formación diferente para poder analizar la complejidad que nos traía Vero, ¿verdad? Así que bueno, nada, en todo eso me quedé pensando. Gracias. Gracias. Estaba en esto que decías, ¿no? En esta relación de tirantez entre las teorías y las prácticas, ¿no? Y cómo pensarlas entramadas, justamente, es decir, no hay una que prevalezca sobre la otra, en todo caso la entendemos desde la noción de praxis, si se quiere, ¿no? Desde ese lugar, y cómo, ¿no? De algún modo, a ver, el hacer agujerea, ¿sí? Produce, ¿no? Agujeros en las teorías, y cómo esas teorías son resignificadas en ese mismo proceso, ¿sí? No se trata de ir desde una teoría hacia las prácticas, sino de construir teorías en las prácticas, ¿sí? Y ahí in situ. En este pensar la perspectiva crítica, como bien decía, ¿sí? No como una cuestión meramente discursiva, ¿sí? Y de tribuna, vamos a criticar, ¿no? Sino, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque a veces es fácil también decir, bueno, esta perspectiva, tal cosa, se posiciona desde este lugar. El tema es, por eso yo en algún momento digo, acudí a esta frase, digo, o inventamos o erramos, ahí digo, bueno, ahí ya no es para la tribuna, sino es para nosotros mismos, ¿no? Es decir, de qué manera nos posicionamos para ofrecer alternativas en el hacer. Y en el hacer, que digo, no tiene que ser un hacer que se pronuncie como irrealizable, sino cada una y cada uno de nosotros en lo chiquitito, ¿no? en lo cotidiano, ¿no? Desde ese lugar es que invitamos a pensar, y bueno, y celebramos también el alcance de esta posibilidad de encontrarnos. Nos vamos encontrando con docentes, con estudiantes en formación, desde distintos puntos del país, con quienes compartimos preguntas, con quienes nos ponemos a veces a pensar problemas en común, problemas que refieren a la construcción o la constitución subjetiva de las infancias en esta época, y desde allí nuestra invitación para pensarnos en esa función de sostén, de acompañamiento del docente, y en cómo a su vez las y los docentes tenemos que poder acompañarnos y sostenernos con otros colegas, pero en este diálogo, ¿sí? No solo diálogo en términos de conversación, sino desde esta cuestión, como la entiende Bakhtin, ¿no? Desde la cuestión dialógica en tanto dialéctica, es decir, en ese intercambio que se produce con el otro, ¿sí? que está regido por una tensión, digo, no todo intercambio es armónico, se producen encuentros y desencuentros entre los discursos sí y las escuelas, ¿no? Y bueno, cómo ahí podemos encontrar vías de estar en contacto en pos de pensar, ¿no? en cómo garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas que están en las escuelas. Bueno, ¿Quién más se anima a compartir? ¿Quién tiene ganas de hablar? Hola. Hola, Vero. Perdón mi cara, mis pelos, no me dio tiempo de arreglarme.
Muchísimas gracias por el espacio. Nosotros somos hay 3 compañeras más que somos de acá de Uruguay, somos del IFE de Pando, y bueno, y gracias a la profe nuestra de Lengua y Literatura que nos avisó de todos estos cursos que iban a haber, que ya después le vamos a dar otra vez las gracias. Yo soy renueva en esto porque es mi primer año estudiando, maestro en primera infancia, pero puedo hablar desde madre, ¿no? Desde madre, de hermana, cuando me tocó la escuela, lo que uno escucha, ¿no? De los niños cuando están en la escuela no es nada de que se estén divirtiendo ni la pasen muy bien en general, ¿no? Y me gusta mucho lo que ustedes están diciendo, eso de escuchar al niño, de darle su espacio de que él pueda hablar, ¿no? Que la escuela sea un lugar donde ellos digan, no sé, que compartan también parte de lo que es el trabajo, la actividad que vayan a realizar, o que un día, bueno, ustedes qué proponen, qué hacer, qué les gustaría, y también así poder contar sus experiencias, digo, darle un espacio a ellos, ¿no? Y me encantó la experiencia que mostraron de la escuela número 11, era la escuela número 11, ¿no? Sí. Me gustó pila es una forma de que el niño también manifieste y saque un poco de sus miedos, los naturalice más, pero también de llevarlos a la casa, porque a veces muchos miedos también son de nosotros, los padres, que tenemos miedo capaz que a la oscuridad que nos roben, que nos pase algo y le transmitimos eso. Como que el niño se va haciendo de uno, porque si es un niño que vive en el campo y pasa la noche con los padres y eso, la oscuridad no le da miedo. Digo, depende mucho también uno, ¿no? Cómo lo va haciendo, bueno, de esos miedos y cómo la escuela también puede ser un medio, un miedo. Digo, ayudar a esos miedos que son naturales dependiendo de donde vivamos. Y bueno, me gustó mucho todo lo que están diciendo, está buenísimo. Y también me pasa mucho de ver en la escuela donde va mi hijo, tiene 11 años, Mateo, de que hay niños que se nota que tienen realmente problemas ya de nacimiento, porque vienen con madres que se drogaban o tomaban alcohol, y eso ya nacen ya con muchos problemas, ¿no? Y tienen que ser medicados. Pero hay otros niños que a veces los mandan y no tienen un control. Y son madres depresivas que también están mal, entonces no hay un control y ese niño termina tomando cualquier cosa. Digo, lo delicado también del hecho a veces de medicar, aunque lo necesite, digo, también el control que tiene que tener, ¿no? Y comentaba esto porque a veces sigo por internet y eso, psicólogos cuando hablan y psiquiatras, que hasta ellos mismos a veces no están de acuerdo en la medicación, digo, por lo que es el cerebro, ¿no? Que está en pleno desarrollo, como que se está cortando un proceso natural del cerebro. Hay casos donde sí, ¿no? Digo, yo no tengo ni idea de eso, digo, desde cuando yo veo que hablan psiquiatras y eso, que hasta ellos mismos como que no están muy de acuerdo, pero a veces, bueno, la necesidad de la escuela, del hecho de que es un niño que molesta, que interfiere en la clase y eso, es como que hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, y lo más rápido termina siendo eso, como silenciarlo. Y además son problemas que ya vienen desde su familia, que también es re complejo. Bueno, y hablando de lo complejo que es todo eso también, digo que uno lo dice así, pero también no es fácil porque es toda una sociedad que también está pensada de una manera y no. Y a veces las maestras también quisieran hacer otras cosas y no tienen herramientas como para actuar, no tienen el apoyo, y que es difícil, pero bueno. Está bueno escuchar gente como ustedes que también saben mucho y que dan otra visión como más positiva, pienso yo, de que se puede hacer algo, y eso está bueno. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Vero. Me quedaba pensando en lo que decías, ¿no? Respecto de esto, ¿no? No se trata de pensar que es sí o es no, sí medicación, no medicación, sino como de nuevo, ¿no? Volver a pensar en el caso por caso y en que nunca es únicamente una cosa o la otra, y que sí, digamos, en términos de un tiempo de época, estamos experienciando un momento histórico, digamos, en donde el avance, digamos, de los laboratorios y de la industria, digamos, psicofarmacológica, bueno, o sea, tiene, digamos, una huella fuerte, digamos, en nuestras vidas cotidianas y en los modos en los que miramos los malestares y los sufrimientos, ¿no? Y que esto, digamos, algunos también autores lo trabajan de la idea también, ¿no? De que estamos viviendo, digamos, una especie de ruptura, digamos, de las tradiciones, ¿no? De los discursos que quizá unificaban un poco las prácticas y nos daban cierto sentido de certidumbre, ¿no? Uno más o menos hace unos 60 años podía imaginarse más o menos que si sus padres hacían determinada cosa, y si iba a la escuela y estudiaba y qué sé yo, iba a tener
determinadas posibilidades o un futuro mejor, ¿no? Esta idea de que el futuro es mejor. Varios autores plantean algo de que, bueno, hay una ruptura de eso, ¿no? Y que en realidad, y bueno, y ni que hablar con la pandemia, ¿no? Estamos como frente a un futuro de la incertidumbre, donde quizá esa posibilidad se vuelve amenazante y a veces recargamos a nuestros niños, a las infancias, con esos temores que vos decías, Vero, que a veces es el temor de que queden por fuera del sistema y de la inserción, ¿no? A un trabajo, a todo lo que implica la cadena productiva, ¿no? Y que a veces eso, ¿no? Los sobrecargamos de un montón de actividades y tareas, ¿no? De hecho hay, digamos, varias lecturas que uno podría hacer, bueno, recuperemos el tiempo de la infancia, que también sea el tiempo del juego y del jugar por jugar y del placer, y que no sea únicamente un espacio para que hagan, ¿no? Mientras tanto aprendan inglés, francés, y en el tiempo libre lo mandamos a danza, natación, y también por las dudas a chino, que va a ser un idioma que se va a hablar mucho en el futuro, ¿no? Digo, fíjense cómo, ¿no? Esta sobrecarga también de esta búsqueda incesante de la productividad, ¿no? Entonces, en esos términos es en donde nosotros un poco esto, ¿no? Esta decisión teoría práctica, digamos, en realidad la teoría nos ayuda a posicionarnos y a trabajar en lo que hacemos hoy, ¿no? No como algo que está desvinculado. Y que está bueno que podamos pensar sobre eso porque estamos muy atravesados, de hecho hay toda, ¿no? Una discursividad de la autoayuda, de 5 pasos para ser feliz, 10 para el éxito y el logro de sacar tu genio interior y desplegar todas tus potencialidades, y bueno, tenemos una estructura y un sistema también que oprime, que es desigual, ¿no? Que genera también un montón de diferencias también, y que la escuela no es la única institución, ¿no? Que se enfrenta con todas esas desigualdades, pero sí hoy es quizá una de las pocas que se sostiene, digamos, en ciertas posibilidades de estructuración de una temporalidad y una cotidianeidad que es necesaria y es estructurante para el psiquismo también, ¿no? Frente a un mundo que se mueve tanto, a veces algunas estructuras más sólidas que muchas veces criticamos de la escuela, ¿por qué no podríamos pensarlas como espacios que permiten y habilitan, digamos, ciertos bordes predecibles? ¿No? También, ¿no? ¿Por qué no pensarlo también desde ese lugar? Las escuelas como un espacio de resistencia, ¿no? Un poco trabajar en torno a esta idea. Exactamente, sí. Sí. Carla, vos cuando dijiste el tema de ese mote o de educación inclusiva, sí, que lo nombraste, ¿podés desarrollarlo un poquito más, por favor? Sí, a ver, hay todo, digamos, un movimiento que se posiciona desde, como, bueno, volviendo al tema de las perspectivas, ¿no? Yo personalmente me dediqué a estudiarlo mucho más en las situaciones de las personas con discapacidad, pero que también podríamos pensarlo en relación a cuestiones de etnicidad, género y demás, y refiere, ¿no?, a quiénes eran aquellos que podían asistir a la escuela, ¿no? Es decir, inicialmente la escuela para quiénes fue pensada. Bueno, para los hijos de los inmigrantes en tal periodo histórico, ¿no? Que tenían que asistir, digo, la escuela, la educación es lo que de algún modo nos permite como sobrevivir, ¿no? Cuando uno vuelve, bueno, como a qué es la educación. Bueno, es una práctica social, es histórica, que provee la posibilidad de transmitir recursos de generación en generación, que eso de alguna manera nos asegura como la supervivencia, ¿no? Algunos autores dicen, bueno, nos ha posibilitado en algún momento histórico no tener que volver a inventar desde el fuego hasta otros saberes como mucho más complejos. Bueno, y la educación, digo, tiene por objetivo la posibilidad de incluir, es decir, el proceso educativo en verdad lo que hace es distribuir bienes simbólicos, culturales, para poder desempeñarnos y para poder movernos en la sociedad que nos toca habitar en estas condiciones de época, ¿no? Cuando empezamos a pensar, bueno, nuestro propio sistema educativo fuertemente
marcado por un paradigma médico rehabilitador. Es Carla, ¿no? Ay, a ver, vamos a esperar un ratito. Bueno. A ver si ahí estás. Bueno, retomando un poquito, ¿no?, lo que planteaba Carla, a ver si, ay, mira, ahí abandonó, seguramente ya va a volver a abrir, a incluirse en la sesión. A ver. Carla, te quedaste sin... Sí, se me fue, me empecé a entrar en desesperación, no sé hasta dónde llegué, pero creo que quedé con la idea de que nuestro sistema educativo estuvo fuertemente signado por un paradigma médico y normalizador, ¿no? Digo, de hecho, muchas de las prácticas educativas tenían ese carácter normalizador, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba en el profesorado y nos dieron para leer un texto que creo que era de Sarlo, que se llamaba Cabezas Rapadas, ¿no? Como digo, cierta función del docente incluso en relación a la salud, bueno, la figura del docente, ¿no?, como esa persona inmaculada y ascética, como digo, separada de la fuera de la escuela, ese espacio, bueno, digo, en toda esta tensión quienes no, entre comillas, ¿no?, se adaptaban hasta a ese modelo, eran considerados, bueno, los fracasados escolares, ¿no? Cómo pasamos como de esta mirada digamos, más individual en relación a el no aprender, a poder pensarlo como en términos, desde esta perspectiva que veníamos invitando, en términos relacionales. Pero este proceso, ¿no?, este movimiento que se produce por el modo en que ciertos colectivos fueron demandando además esa posibilidad, lo pienso, ¿no?, específicamente en el caso de las personas con discapacidad. Bueno, ha habido muchísimos movimientos a favor del derecho a la educación de las personas con discapacidad, son demandas que se le han formulado a la escuela en esos términos, ¿no? Es decir, una escuela cuyo objetivo era incluir y distribuir equitativamente bienes simbólicos y culturales, no lo estaba haciendo. Bueno, hoy tenemos que pensar, volviendo a tu pregunta, Nati, esta idea de la educación, y que además sea inclusiva, digo, parece como una suerte de volver a decir lo mismo, ¿no? Cuando iniciamos, Daniel dijo una palabra que yo ahora me la olvidé, pero decía algo parecido, retro, no me acuerdo cómo. Sí. No me acuerdo. No es retrogrado. Algo como volver a decir algo, ¿no? Cuando decía, bueno, ahora hay que aclarar si es teléfono de línea o celular, antes había un solo teléfono y todo el mundo cuando decía teléfono sabía a qué se refería, ¿no? Bueno, hoy tenemos que ponerle un adjetivo a la educación porque no estaría cumpliendo con esta función, ¿sí? Las escuelas no estaríamos cumpliendo con esta función de distribución en cuanto a los bienes simbólicos y culturales de cada sociedad. Entonces, no sé si iba por ahí a lo que vos te referías, pero tiene que ver con ciertas demandas que se le hacen a la escuela, y aún así estos autores que traía Verónica, Simons y Mayelin, ¿no? Digo, cuando tienen un texto hermoso que se llama Defensa de la Escuela, digo, aún así, con todo lo que tenemos para demandar todavía a cada una de las escuelas, la escuela es una institución, no es un espacio, ¿no?, como decía antes, un espacio de resistencia, un espacio en donde nos parece que hay una enorme potencia respecto de la posibilidad de entender el modo en que se configuran en cada época los procesos de aprendizaje, los procesos de desarrollo, y en donde los procesos de enseñanza tienen una digamos, función fundamental.
desde esta posición en la que lo enmarcábamos, y fundamentalmente, ¿no? Perla Selmanovich tiene un texto bellísimo que se llama Apostar al cuidado en la enseñanza, y me parece que esa es la palabra con la que quizá nos gustaría como cerrar, ¿no? A educar es eso, es acompañar, es cuidar, y si hay algo por lo que queremos trabajar e invitar a dialogar hoy, ¿no? La intención de este encuentro tuvo que ver con eso, con poder interpelar de algún modo, poner a circular y discutir los modos en los que acompañamos y cuidamos de nuestras infancias, y de qué modos nuestras prácticas pueden contribuir a que se haga efectivo el derecho a la educación en cada escuela y en cada sala. Sí, exactamente. Estoy viendo que estamos como re justitas ya de tiempo, ¿no, Carla? Tendríamos sí, vamos a ir cerrando. Sí. Bueno, ojalá podamos seguir conversando, encontrándonos, y bueno, un placer para nosotras escucharlas, conversar, estar acá, pensar juntas. Bueno, eso. ¿Sí? Gracias a ustedes por los aportes, por su honestidad, por su sencillez y compromiso y la escucha, que bueno, son unas profesionales, y bueno, nosotros. Iba a decir lo mismo que ella, Nati también. No, Me animé a hablar por eso también, por lo sencilla, los humildes que son. Gracias. Eso es lindo, estos intercambios, que bueno, recién busqué a Carla en el Instagram y veía todos los títulos que tenía y dije, ay Dios mío, por favor, como nada, ver todo, y dije, la humildad con lo que transmite y todo lo demás, y que hace que lo podamos entender, y que podamos, digamos, de alguna manera, bueno, a ir asimilando, ir aprendiendo con H todas estas cosas, bueno, así que bueno, y los textos y los libros que van sugiriendo también es muy importante eso, porque bueno, no hay que perderse tampoco en la especificidad. Yo soy de historia, pero bueno, formo a futuros formadores, entonces eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, muy en cuenta. Así que muchas gracias. Y gracias a todos los que compartieron también este espacio, un gusto de todos los lugares. Eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, a la UNIPE también por brindarnos este espacio tan rico de intercambio. Nos estaremos encontrando. Hasta pronto. Que tengan buena tarde. Chao. Chao, chao.